Entonces, el ánimo es, por favor, pongamos nuestros teléfonos en vibrador, en silencio, y dispongamos este tiempo para poder aprender de lo que el Señor tiene para todos nosotros el día de hoy. No sin antes, por supuesto, orar. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por animarnos, gracias por edificarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella hoy vamos a aprender lo maravilloso, la acción maravillosa que hiciste, Señor, por nosotros. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, hay algo muy hermoso que pasó esta mañana cantando la última canción. Yo me volví muy cuidadoso de qué canto. ¿Sí? Y la razón de eso es porque a veces uno canta y cuando coge la letra sin música, uno dice, ¿yo qué estoy cantando? ¿Sí? Eso me pasó antes de las cosas del Señor, teniendo una playlist grandísima y poniéndola desde que salí a la casa, camino a la universidad y viceversa, 4 viajes al día. Y empecé a eliminar música. Cuando me di cuenta, pues me quedé sin música. Pero ahora poniendo eso a lo que cantamos el día de hoy, sí nos dimos cuenta de lo que estábamos cantando en la última canción. Y hay preguntas que nos podemos hacer como, ¿quién es al que le estamos cantando? ¿A quién le estábamos cantando en esa última canción? A Jesús. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Jesús. ¿Y quién es el que está sentado hoy en el trono? Jesús. Y entonces hoy lo que vamos a tratar de ver es ese lapso, porque yo acabo de decir que quién estaba sentado y quién está. Entonces estamos hablando de 2 líneas de tiempo diferentes, en donde el que estaba sentado era Jesús, pero el que está sentado en el trono también es Jesús. Y entonces en la mitad, ¿qué pasó? Vamos a tratar de hablar un poquito de lo que pasó en esa mitad, ¿sí? Entonces, por favor, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. A manera de experiencia pequeña, en un paréntesis antes de iniciar, este año tuve la oportunidad de poder compartir con muchachos en el colegio la escritura. Y algo que les podía decir a ellos, que es muy rico, es esto que vamos a leer está en varias Biblias. ¿Sí? Está en varias Biblias. Lucas 2, es muy raro que no aparezca Lucas en una Biblia, independientemente de la inclinación religiosa. ¿Sí? Lucas 2, del 8 al 20, está, porque está. ¿Sí? Entonces, ténganlo ahí en remojo porque antes de ponernos a leer vamos a entrar en el contexto de lo que quiere decir, o más o menos un resumen pequeñito preparándonos para lo que viene. Y es lo que está antes de esta cita, en sus Biblias lo pueden ver como un subtítulo pequeñito antes de eso, y dice el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Y describe el tema del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿qué se nos viene a la mente a nosotros cuando escuchamos la palabra Navidad? ¿Qué se te viene a ti a la mente cuando escuchamos Navidad? Lo primero, amor. Regalos, muy bien, ¿qué más? Fiesta, comida, familia, reunión familiar, viajes, listo, muy bien. Y no, miren, ¿qué es lo que se nos viene? No estoy diciendo que qué es lo correcto que deberíamos tener en nuestra mente con la palabra Navidad, pero mucha gente tiene el mismo concepto, Navidad. Inclusive para uno dice, ¿qué es Navidad? Estrés. ¿Qué es Navidad? No, es un estrés porque uno no puede salir ni siquiera a comprar algo a un supermercado o a un centro comercial porque todo el mundo está así. ¿Sí? Entonces es una pregunta, y esta pregunta la hago porque en estas fechas es cuando supuestamente se conmemora el nacimiento de Jesús. Y digo supuestamente porque no fue específicamente en el mes de diciembre ni el 24 cuando Jesús nació, en fecha calendario. No sabemos la fecha específica exacta, pero para la humanidad y también para el comercio,
se ha estipulado diciembre del 24 para que sea el nacimiento de conmemorar cómo nació Jesús, ¿sí? Y alrededor de eso sí hay muchas cosas. Como alrededor de eso se pueden dar una cosa que es muy, bueno, voy a empezar de lo más normalito a lo más, como en alguna orden de prioridades. Para algunos es el consumismo, ¿sí? Porque de ahí veamos que mucha gente, ahorita llega algo, los que tienen un contrato normal, llega la familiar más querida por ellos, que es ¿quién? La prima. Llega la prima con las vacaciones, con las cesantías, con todo, ¿cierto? Y con eso, pues claro, las personas al tener más dinero, pues y con la época navideña, en donde se presta para dar regalos y demás, pues empieza uno a adquirir cosas. Y a veces uno adquiere cosas que no tiene para pagar y tiene que pagar el otro año. O los otros 2 siguientes años, o los siguientes años más adelante que todavía no, con los que no se cuenta con el recurso, ¿sí? También es una de las fechas en donde se hacen las reuniones familiares, que no está mal, está muy bien. Inclusive para algunos, por calendario laboral, es cuando la única manera en donde usted se puede reunir con su familia, de más familia, que está en otros lugares. Entonces no está mal. También es una tristeza poder decir esto, pero esta es una de las fechas en donde la gente se pone más triste. También se pone más triste porque ha perdido a familiares queridos, porque a veces el balance de todo el año lo hacen al final del año y a veces la gente dice, y se acabó el año y no dice nada. ¿Sí? Es una de las fechas más tristes también en el sentido en que si bien se hacen las reuniones familiares, también se incrementa el consumo de alcohol. Y con esto también se incrementan a veces los problemas de violencia intrafamiliar. Y también se incrementan los quemados. La gente quemada por el uso inadecuado de pólvora. ¿Sí? Entonces es una época en donde converge mucha cosa. Convergen muchas variables, inclusive es la época en donde la música inmortal de diciembre vuelve a salir, esa música que se abre y vuelve y se cierra en febrero y vuelve el otro año y siempre va a estar en ese ciclo, ¿sí? Pero es algo muy interesante para poder decir, tú, ¿cómo celebras la Navidad? En medio de todas las variables que acabamos de describir. ¿Cómo celebras tú la Navidad? Porque la razón es que, por supuesto, es el nacimiento de nuestro Salvador, aunque no fue en este tiempo, pero es lo que nosotros conmemoramos. Veremos cómo el propósito de la alabanza, dada a la multitud de ángeles, y pueden verlo ahí en el versículo 13 mientras voy narrando lo que voy diciendo, está dada por los ángeles dando alabanza a quien va a nacer, si estuviéramos en ese punto de la historia, ¿sí? Y empalmándolo con la alabanza que cantamos el día de hoy, miren, la razón del por qué los ángeles alaban, así como acabaron de leer por encimita ese versículo ustedes, es porque el que va a nacer estaba sentado en un trono, del cual él no tenía por qué haberse bajado. Él no tenía ninguna responsabilidad del por qué hacerlo. La razón por la que lo hace es por puro amor. Es esa razón por la que el que está sentado en el trono se baja a voluntad propia del trono y va a hacer lo que vamos a poder leer en los versículos que vienen. Veremos cuáles son las condiciones y el anuncio del lugar en donde nacería Jesús. Es lo que vamos a mirar hoy. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, por favor, ahora sí acompáñenme y leamos juntos la palabra para contestar algunas preguntas y tener de pronto más claridad con esta porción de la Escritura en Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice así: en esa misma región había unos pastores que estaban la noche en el campo,
turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan en su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Versículo 16. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Versículo 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ella. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Y ya, esa es la porción del día de hoy. Vamos a mirar de verdad en el verso a verso, que vamos a tratar de poder entender. Vamos a mirar cómo se convierte lo que estamos mirando en pantalla, la alegría para todas las personas. La alegría para todas las personas. Y antes de continuar, porque ya leímos, no se alcanza a ver ahí, pero aquí sí. Listo. ¿Se alcanzan a ver la imagen del pesebre? ¿Qué ven de curioso ustedes en ese pesebre? Que está vacío. Miren, la realidad de hoy es que el pesebre está vacío o está lleno. Está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque Jesús ya está en el trono. Jesús ya está en el trono, no está en el pesebre. Eso sucedió solamente una vez y para siempre. Jesús no va a volver a venir en forma de siervo. Cuando Jesús vuelva, va a venir como rey a gobernar. Porque cuando Él vino, aun cuando Él vino, era rey. Solamente que siendo rey, se hizo siervo. Y es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Miren, es muy hermoso lo que vemos ahí. Porque así como vemos el pesebre vacío, la cruz, ¿cómo está hoy? Vacía. Y la tumba, eso de la tumba está vacía, no solamente es para Semana Santa. La tumba también está, ¿qué? Vacía. Porque ¿en dónde está Él? En lo que cantamos, en el trono. Al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra. Él no está ya ni ahí, ni en la cruz, ni en la tumba. Él está en su trono. Jesús está en su trono. Y eso es muy hermoso poderlo entender. Por supuesto, nosotros estamos para recrear el escenario y entender y volver a recordar y remembrar las cosas que pasaron, ¿sí? Pero la realidad es que Jesús no se pone otra vez allí. Sí, la realidad de todo eso es, y no quiero romper la ilusión de un niño, porque yo también fui niño, y tenía el anhelo de que el 24 mi mamá cogiera y pusiera al niño Dios ahí, ¿sí? Pero la realidad de eso es que el pesebre está vacío, la cruz está vacía,
y la tumba también, y por eso debemos darle gloria a Dios. Sí, eso es lo hermoso de todo esto. Ahora, vamos a mirar ¿quiénes fueron los primeros en enterarse entonces de esas buenas nuevas? Según el versículo 8. En esa misma región habían unos pastores. ¿Saben cuáles pastores? No son los pastores que están en las iglesias pastoreando a la gente, sino son los pastores de verdad, verdad, literales, que cuidaban ovejas. ¿Sí? Entonces es de forma literal. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. ¿Sí? Ahora, con esto entramos al punto número 1, que es el que está en pantalla. Las primicias a pastores y no a principales religiosos. Muy interesante, ¿no? Las primicias fueron a pastores y no a principales religiosos. Entiéndase eso como fariseos, saduceos, rabinos, podríamos decir hoy doctores de la ley, de la escritura. No. La forma en la que se dio esto fue a pastores. Y los pastores en ese entonces, la fama que tenían en el pueblo era que eran de buen nombre o de mal nombre. De mal nombre. Interesante, ¿no? Uno podría decir, pero es que un pastor, ¿qué hace un pastor? Pues los pastores eran considerados inclusive impuros desde la óptica religiosa. Se consideraban como impuros. Y veamos que cada vez que nosotros miramos algo de la escritura es muy bonito, porque uno dice, el Señor nos muestra lo mejor como del pueblo y lo peorcito del pueblo, y no se glorifica en lo mejor del pueblo, sino cogen lo peorcito para ser glorificado. Es casi que el patrón que nosotros miramos en la escritura. Ahora, ellos tenían fama de ser ladrones. En esa época el pastor tenía fama de ser un ladrón, de ser falso, de tener falso testimonio. Era tal que el pastor no era considerado para los testimonios en un juzgado, en un juicio, porque no le creían. O sea, eso del pastorcito mentiroso era la fama que tenían los pastores allá en esa época. No querían creer en los pastores. ¿Y no les parece muy interesante que pase eso precisamente con los pastores como los tienen y a quien se les da el mensaje de las primicias? Entonces miremos que ellos en ese momento eran considerados de poco honor, de poco honor. Ahora, ¿no les parece muy interesante que Dios envía a los ángeles a mandarle el mensaje a alguien de poco honor? ¿Por qué creen que a ellos? ¿No creen que ellos eran los que primero lo necesitaban? Es algo muy interesante. Ahora, con esto vamos a mirar el punto número 2. El punto número 2 para todos nosotros, que está allí en pantalla. ¿Entiendes el valor de las buenas noticias? ¿Y cuáles son esas buenas noticias? La pregunta está dividida en dos formas. La primera es que entendemos el valor de las buenas noticias, porque a uno le pueden dar una buena noticia y uno no la escogió. O sea, a alguien le pueden decir, a usted le pasó tal cosa, y uno, ¿qué? No lo logra uno entender, no lo logra uno digerir, discernir, procesar, ¿sí? Entonces, la pregunta está dividida en dos partes. La primera es, ¿nosotros hoy entendemos el valor de las buenas noticias? A veces. Y la otra es, ¿y cuáles son las buenas noticias? Porque a veces alguien se pone contento y ni siquiera sabe por qué está contento. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es eso que está allá en esa palabra atrás que dice gozo, alegría. ¿Y por qué estás contento? ¿Por qué estás alegre? ¿Sí? ¿Entiendes la razón por la que estás gozoso, contento y alegre? Versículo número 9. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha
alegría para todo el pueblo. Las noticias hasta ahí no se han dado. Pero entonces pasan algunas cosas. El propósito del ángel, ¿cuál era? Llevar un mensaje. No más. No más. ¿Sí se dan cuenta de eso? Interesante. El propósito del ángel fue el mensaje. No fue nada más. ¿Sí? Hasta ahí la gloria de quién es. ¿Del ángel? ¿O de quién? Del que mandó el mensaje. ¿Cierto? Muy bien, la gloria es para el que mandó el mensaje, no para el mensajero. ¿Sí? Todavía no sabemos cuál es el mensaje en este momento. Ahora, lo que sí pasa con los pastores es que les da miedo y les da mucho temor. ¿Qué hace el mensajero? Miren lo interesante, y por eso es que uno dice que el Señor es tan bueno y tan perfecto. De un mensajero común y corriente les dice, no, esperen que yo tengo que darles el mensaje. No me importa si están tristes, no importa si les da miedo, yo tengo que darles un mensaje, solamente escuchen. No, el mensajero los tranquiliza para que traten de entender lo que les va a decir. ¿Sí? Y luego emite el mensaje a los pastores. ¿Cuál es el mensaje? Mire, el mensaje de esas buenas noticias en griego, que es el original del Nuevo Testamento que todos tenemos, ¿sí? Es, me perdonan otra vez mi pronunciación de griego, evangelizo. Y eso significa noticia nueva. Y eso significa evangelio. El evangelio es lo que el ángel les va a decir a ellos. ¿Sí? Eso que en una iglesia cristiana escuchan de vamos a evangelizar. ¿Y qué vamos a evangelizar? Pues vamos a ver qué es lo que él le va a decir a estos pastores. Ahora, las noticias serán motivo de mucha alegría. Miren que a veces ustedes han recibido malas noticias, buenas noticias, y a veces les ha llegado alguien con la siguiente variable: le tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? ¿Sí? En este caso, las noticias son buenas y muy buenas, de gran gozo. ¿Sí se dan cuenta que es de verdad algo que único de lo que está sucediendo acá? Y la noticia es tan buena que no solamente es para mí, sino para todo el pueblo. Por eso es que las noticias son tan buenas. Porque a veces le dan una noticia buena y es para uno nada más. Y el de al lado se puede como alegrar y decir, oye madre, yo quisiera una noticia así de buena para mi vida. Pero no, le tocó al de aquí al lado. Pues no, estas buenas noticias son para los pastores y para todo el pueblo. Y cuando dice para todo el pueblo, henos aquí. Porque sí, nosotros no éramos pueblo, pero el Señor nos hizo pueblo. Somos su pueblo también. Entonces estas noticias también son para todos nosotros. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Sí ven que da más alegría que un mundial que pasa solamente cada 4 años? Listo. Las buenas nuevas serían únicas. Así es como tenemos la entrada al reino, o la entrada del rey, por medio de Jesús siendo nuestro Salvador. ¿Cómo no va a ser una buena noticia esa? De que está en el trono, que gobierna, que reina, va a entrar a lo que él gobierna y se va a humillar. Y se humilló. Con esto entramos al punto número 3, que está en pantalla. Salvación por medio de Jesús. Salvación por medio de Jesús. No hay nada más resaltado en el punto. ¿Solamente por medio de quién? No lo digo yo, lo dice lo que sus mercedes tienen en sus manos a través de la Escritura. ¿En dónde sucede esto? Vamos a mirarlo. Versículo 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Cristo el Señor. Listo. ¿En dónde sucede esto? En Belén. Listo, muy bien, en Belén. Miren que en la ciudad que menos sonaba fue donde nació Jesús.
No nació en Roma. ¿Nació en dónde? En Belén. Y era una ciudad tan olvidada que inclusive cuando hicieron el censo, dijeron, no, allá en Belén, por ahí ni vayan. ¿A qué van por allá a Belén? No, a Belén ni vayan. ¿Pero qué van a hacer ustedes a Belén? Si eso a duras, no vayan por allá. Pues allá es en donde nace Jesús. Allá es en donde nace Jesús. ¿Qué sucede en Belén? ¿Qué es lo que sucede en Belén? El alumbramiento, muy bien. María da a luz, ¿sí o no? Pero no da a luz a cualquier ser humano. No da a luz a cualquier ser humano. ¿Cómo sabemos eso? Fácilmente por lo anterior y ver cómo fue la concepción de Jesús. ¿Sí? Jesús, ¿hombre o no hombre? Sí. ¿La humanidad de quién la heredó? De María. Muy bien. Su humanidad es por parte de María. ¿Y la parte de Dios de dónde? Del Espíritu Santo. Wow, y es muy increíble ver eso porque por lo general uno dice, ¿usted le heredó a quién? A su papá. Por lo general siempre es así. Usted le heredó eso a su papá. Pues miren quién es el papá. ¿Quién es el papá? Dios Padre. El Espíritu es el que hace parte de ese ser humano que nace, sí, siendo hombre, sí, pero siendo Dios. Si se dan cuenta que es único en la historia. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo no fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Fuimos engendrados por cromosoma, parte de hombre, por cromosoma de parte de mujer. Entonces somos enteramente humanos. La naturaleza de nosotros es esa. La naturaleza de Jesús no. Y eso es hermoso. ¿Cómo es nacido? ¿Cómo es nacido Jesús? Y ahí es en donde sí nos hemos dado cuenta que hay un versículo que a veces se vuelve frase de cajón, que no debiera ser así. Pero cada vez que alguien dice, claro, porque Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí? Y sigue uno relatando, Es esa manera en la real en que nace Jesús por amor. Es ese Juan 3:16 viéndolo, hecho carne. Es lo que pasa con Juan 3:16 para poder recordar uno ahorita en Navidad. Ese versículo que de verdad uno recita mucho, de Juan 3:16. Es el que ahora podemos respirar un poco más. Ahora, miremos algo aquí interesante. Es el único bebé que va a salvar a la humanidad. No es una película, porque sabemos que hay muchas películas en donde nace un bebé que va a salvar a la gente y que es el que va a hacer el cambio en la historia. Es lo que pasa en algunas películas, ¿sí? Para no nombrar muchas, el tema de Hércules, y ya no hago más. De ahí para adelante miren las que quieran. Pero miren, esta es una historia real de un bebé que va a salvar. Porque no es cualquier bebé. Es el único bebé que a causa de su nacimiento han sido salvos los que han creído y ya están muertos. Son salvos los que están creyendo en este momento. Y serán salvos los que no han nacido. Si vemos la importancia del por qué ese bebé es único. Es que es único. Es único. A través de este bebé está la esperanza. Está la esperanza. Miren, es muy interesante. Para la persona que lleva mucho tiempo en las cosas del Señor, Juan 3:16 se lo sabe. Pero ¿y el 15? Miren lo que dice Juan 3:15. Para todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:15. Y después dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿cierto?
Miren lo que dice el 17. Miren, hay un riesgo grande para nosotros que puede ser el coger el versículo y arrancarlo. Como que desmembrar la escritura. Y uno decir, no, es que solo es este. Y el de atrás y el de adelante y lo que está atrás y lo que está adelante. Porque miren lo que dice el 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y es acá algo que entra, que es muy fuerte, en donde algunas personas dicen, no, pero es que solamente se salvan unos y otros no. Pues es que la forma en la que pasa eso es por la decisión que toman las personas. Porque el propósito, miren el propósito, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Ese es el motivo de gozo y alegría anunciado por el ángel. Es que si tú crees en Jesús, vas a tener vida eterna. ¿Ya? Lo dice la Escritura. Ahora, obviamente que yo no puedo tampoco tajar la Escritura y decir, y los que no creen, pues no pasa nada. Pues no lo puedo hacer porque en el versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y ahí tiene que entrar la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y alguien no, o sea, uno no puede llegar a decir que, no, pues yo me voy a comportar como quiera, y antes de morirme, pues ahí sigo Dios, perdóname. Porque el Señor conoce mi corazón. ¿Quién va a engañar al Señor? ¿Quién se va a burlar del Señor cuando en la Escritura dice que de Dios nadie se burla? ¿Quién va a tratar de hacer una finta con Jesús, con Dios, cuando Dios dice que conoce mi corazón mejor que yo? ¿Sí? Eso es lo hermoso, por eso es que, miren, esto es lo grandioso que está pasando acá, y es que ese bebé, ¿sí? Ese bebé es omnipotente, omnisciente y omnipresente, solamente que en este momento Él se hace carne y está en la tierra, pero no deja de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, y está siendo un bebé. Eso es lo maravilloso de todo esto. Todo esto es a causa del nacimiento de Cristo. Si pudiéramos hacer una relación de entre causa y efecto, ¿sí han visto eso que a veces dicen causa y efecto? Pues la causa de la venida de Cristo, quien moriría por nosotros, esa es la causa. Y el efecto, la salvación para el que crea en Cristo. Pero tiene que creer. ¿Y tiene que creer quién? Él. Él es el que tiene que creer. Porque sí, puede pasar el que alguien le dice a uno, venga, es que yo no creo, ore por mí. Ok, la otra persona ora por usted. Esa persona, si está con relación con Cristo, va a ser salva. Pero el que está haciendo la razón por la que se está orando, si no cree, ¿él va a ser salvo? Pues no, porque es que la salvación es personal. La salvación es personal. Y hay que tener cuidado también con descontextualizar de alguna manera la Escritura en el tema del centurión. Cuando el centurión se escucha y se ve en la Escritura que dice, si tú crees serás salvo tú y tu casa. No. O sea, si vas a creer, tú eres salvo, pero tu casa va a ser salva porque tú vas a hablarle a los demás y ellos van a creer por ellos mismos. No porque por uno que fue salvo los otros, o sea, por uno o todos en la cama o todos en el suelo. No, cada quien va a comparecer y va a ser juzgado. Y eso es lo hermoso de esto. ¿Sí? Conociendo el corazón del Señor, mi corazón y el corazón de todos nosotros. Ok, listo. Ahora, algo bien importante, el significado de Jesús en hebreo, ¿saben qué significa? Salvación. Por eso era que se iba a llamar Jesús. Porque a través de Jesús iban a ser salvos los pasados, presentes y futuros que crean en Él. Eso es lo hermoso. Ahora, Isaías 9, 6, 7, que es el que sale ahorita en Navidad, es poder integrar todo. O sea, nosotros no deberíamos solamente hablar de Jesús en Navidad, ni de cómo lo hizo, ni deberíamos estar constantemente recordando esto. Isaías 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo.
La soberanía reposa sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y será extendida su soberanía y su paz y no tendrán fin. ¿Sí ven? ¿Quién es el que están haciendo? Si vemos quién están haciendo, ¿a quién se le llama así con todos esos nombres? ¿A quién? Miren, yo todavía no tengo el gozo de tener un hijo, pero cuando mi hijo nazca, si el Señor lo concede, yo no lo voy a poder llamar igual. Yo no lo voy a decir, no, es que es un consejero admirable, un Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No, porque la realidad de todas esas, sin no ser sensible, es que mi hijo va a sacar canas. ¿O no? ¿No hacen eso los hijos, papás? Díganme si no, yo no estoy tratando de ser insensible, sino que es la realidad. ¿Ven? Porque obviamente porque todos nacimos con pecado, pero es que este hijo, este hombre, nace sin pecado. Nace sin pecado. Ahora, versículo 7, la continuación: gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Saben cuál es la razón por la que Jesús no murió? En eso que uno le dice los santos inocentes culturalmente, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa aquí por cultura? Dice que el día de los santos inocentes, que es cuando, el 26 o el 27, el 28, esos días, que uno dice, no, ahí murieron los santos inocentes. Pues ahí fue cuando el gobernante manda matar a los niños para que no nazca Jesús. Eso fue lo que hizo el gobernante, y por eso se llama el día de los santos inocentes. Ahora, miren lo que pasa. Esto se llevará a cabo por el celo del Señor Todopoderoso. Pasó lo que tenía que pasar, pero pasó lo que el Señor iba a decir que iba a pasar, sin importar lo que las decisiones del gobernante de esa época. Porque es que Dios gobierna por encima de los gobernantes. Y eso es lo interesante de eso. No importa miren, hay algo que se llama la jurisdicción, ¿sí? Y es que la jurisdicción de Tunja no es la misma de Duitama, ni la misma de Bogotá. Por eso el pico y placa de acá es diferente al de Bogotá, ¿sí? Pero es que él no tiene su jurisdicción, es su creación. Él gobierna sobre todo, sobre toda la tierra. ¿Listo? Ahora, el Señor Dios, miren lo que está pasando acá. Es que de verdad que yo me asombraba muchísimo y yo me lo disfrutaba muchísimo. Y mi anhelo es que ustedes se lo disfruten también. Porque miren, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué está pasando ahorita? La segunda persona de la Trinidad es la que se está encarnando y está en la tierra. Y uno diría, pero ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde en la Escritura? Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo. ¿Saben quién es el Verbo? Jesús. O sea, en el principio ya ¿quién existía? Jesús. O sea que uno no puede decir, no, es que el nacimiento es el principio de Jesús. No. Jesús ya existía, ya estaba, porque Él es Dios mismo. Y el Verbo estaba con Dios. O sea, y Jesús estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y Jesús era Dios. Versículo 2. Él estaba con Dios en el principio. ¿Quién? Jesús. Oh, y entonces uno va a Génesis 1 y empieza a mirar cómo está la creación, ¿no? Y uno dice, o sea que Dios solito no estaba ahí. Dios estaba, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo haciendo la creación. Ahí estaba ya Jesús. Versículo 3. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 5. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Ni la extinguieron. Porque Jesús derrotó la muerte, ¿o no? Por eso está sentado en el trono. Miren que eso es lo hermoso de poder coger la Escritura y en vez de desmembrarla, más bien decir, uy, no, esto es verdad porque aquí dice esto y fue en esta época y lo escribió alguien diferente, y aquí también, y aquí también. No, pues, ¿cómo?
¿Cómo no negar la verdad? Con esto podemos entrar a nuestro punto número 4. Señales de cómo entró nuestro Salvador a la tierra. Listo. Y aquí podríamos hacer un paréntesis para decir, ¿cómo nace el hijo de la reina y el rey de Inglaterra? Pues nace en el mejor hospital, ¿cierto? Con las mejores personas, las mejores comodidades, con todo de lo mejor, de lo mejor de lo mejor, por hablar de alguna descendencia real, ¿sí? Pues, ¿cómo nace el rey de reyes y señor de señores? Y el hecho de que nazca en un pesebre no quiere decir que deja de ser rey de reyes y señor de señores. Solamente que nos está dejando una enseñanza muy grande, y es la humildad. La humildad. Versículo 12. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababa a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que se gozan de su buena voluntad. Entonces, las señales, miremos las señales que le dieron a los pastores. No era que estaban envueltos en una tela de oro, sino que el rey de reyes y señor de señores estaba envuelto ¿en qué? En pañales. Y no eran hoggies, eran pañales de tela, de tela. Creo que las personas que ya tienen acá más experiencia sí pudieron cambiar pañales de tela, ¿cierto? Hoy en día pues ya están los hoggies o los demás. Sí, todo es más fácil. Ahora, vemos cómo Jesús nos da la primera muestra de humildad entrando como entró, no siendo envuelto en una tela de lino, sino en pañales. Y no eran de lino. ¿Sí? Ahora, también vemos cómo es otra de las señales grandes, es que al bajarse del trono se baja de forma voluntaria. Voluntaria. Todos siendo nosotros aquí hijos, en algún momento nos mandaron a hacer algo y nosotros hicimos caso, sí, pero así. Ay, porque a mí, ay, siempre yo, ay. O sea, de una forma voluntaria forzosa. Jesús va de forma voluntaria. Ahora, ¿cómo más se muestra la humildad de Él? Él nace de una descendencia de reina, de una mujer madura. Nace de una adolescente, porque aproximadamente María tenía entre 13 a 15 años cuando Jesús nació. Sí. ¿Cómo la ven? Es un aproximado, yo no la tengo exactamente la edad, pero es un aproximado. Jesús nace de una adolescente. Es un adolescente hoy en día, podemos decirlo ya porque están catalogados hoy en día más o menos las edades. Ahora, nace haciéndose vulnerable en forma de bebé. Vulnerable en forma de bebé, pero todavía era omnipotente, omnipresente y omnisciente. Que no se nos olvide. ¿Listo? Estaba acostado. ¿Sabemos en qué estaba acostado? ¿Alguien conoce un pesebre? ¿Saben qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre? Un establo, muy bien. ¿Se han escuchado la palabra las pesebreras? Y uno se va para allá a las pesebreras y son finas, limpias, pulcras, higiénicas, brillantes y deslumbrantes. Por ahí le pasaron el Clorox y todo. No. Nace en ese estado, en esa condición. El pesebre era un bebedero de vacas o de animales. En eso fue acostado Jesús. Ni siquiera en una cama. Fue acostado en eso. Y recordando algo que el año pasado podía comentar, miren, la forma en la que Jesús nace en forma de bebé y es acostado en el bebedero. Veamos el material del bebedero. Pues el material de los bebederos antes era ¿de qué? ¿De piedra o de madera?
Y muy interesante porque precisamente con madera, después va ¿a qué? A la cruz que está hecha de madera. Si se dan cuenta de lo interesante que de verdad pasa todo esto. Ahora, era un lugar indecoroso, inadecuado, antihigiénico, no era un palacio, en lo que nació Jesús. Y ahora, miremos los testigos del nacimiento de Jesús. Y aparte de eso, ¿a quién le dijeron las noticias, las primicias? A los pastores. ¿Sí se dan cuenta lo interesante de cómo va pasando todo esto? No es ni a gobernantes, ni a maestros, sino a pastores. Y los que estaban ahí al lado, no había nadie asistiendo, me imagino allí el parto, el alumbramiento. No habían paparazzis esperando para sacar foto que ya nació. Sino nace Jesús. Esto es una muestra clarísima de lo que está, de humildad, de lo que está escrito en Filipenses. Por favor, vayamos todos a Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Esa es la razón por la que Jesús nos muestra cómo hacerlo y cómo lo hizo Él, cómo Dios hizo las cosas. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Para los que de pronto no lo encontraron, está en pantalla. Dice así: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y voy a seguir leyéndolo, porque es que la historia no termina en Navidad. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Versículo 10, esto es Navidad. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La Navidad es hermosa, no podemos negarlo, pero tenemos que entender cuál es la hermosura de la Navidad. Tenemos que entender por qué nos alegramos. Porque hay personas que dicen, los cristianos no se alegran en Navidad. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar si Jesús vino una sola vez? Y es tanta la alegría que impregna a la gente que aún la gente fallece y la demás gente se sigue alegrando por el hecho de que haya nacido Jesús. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Claro que sí. Lo que tenemos es que entender por qué estamos contentos. Ahora miremos los pastores. Otra vez vayamos a los pastores. Entonces le dicen lo que le dicen a los pastores. Y llegan los pastores y empiezan a hablarle a la gente. ¿Quién le iba a creer a los pastores? Pues nadie. Inclusive, miren cómo fue el cambio tan maravilloso de lo que pasa también con los pastores. Los pastores, al ver esa noticia, que dicen, pues ¿cómo van a ser el rey de reyes y señor de señores? Van a ser en un pesebre. Y a mí ¿quién me dice que eso es verdad? Pues mire lo que pasa después. Versículo 14. ¿Qué es lo que dicen los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan de su buena voluntad. Ahí juema chica, dicen los pastores, sí es de verdad. Porque mire todos estos ángeles y mire todas estas cosas que están pasando y solamente las estamos viendo nosotros. O sea que sí es de verdad. No es algo que me están diciendo a mí de como, va a pasar esto y yo, de pronto sí, de pronto no. No, sí está pasando y va a pasar. Entonces hay una confiabilidad que están teniendo los pastores de ver lo que están viendo, porque la realidad es que a veces el hombre, para creer, ¿qué tiene que hacer? Ver. Y eso es lo que después, más adelante, le pasa a Tomás también. Ok, listo. Las cosas que viviría aquel bebé traerían gloria a Dios en lo más alto. ¿Sí o no?
Y esas cosas fue las que vimos en Filipenses, que iba a ser tan obediente que iba a ir a la cruz, iba a morir por nosotros. Ahora, algo bien interesante acá es que Dios se va a gozar de todos los hombres. ¿Dios Padre se va a gozar de todos los hombres? No. Los hombres en los que Dios se va a agradar son los en los que se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Esos son los hombres de los que Dios se va a agradar. Y creo que esa es una buena noticia para todos, sí, pero es alguna noticia de pronto mala para los que no quieren recibir. Sí puede ser una mala noticia. Porque, si yo no lo recibo, pues no voy a poderme gozar. No me voy a poder alegrar. La cosa el problema no está en cómo fue el propósito original, sino el problema está en que si yo lo quiero aceptar o no, o lo quiero rechazar. Ahí el problema. El problema no está en Dios, sino está en la humanidad. Ese es el gran problema. Es ver ahora cómo sucedían esas maravillas indescriptibles, viendo la gloria en las alturas. Es que miren, es algo muy hermoso, porque imagínense lo que estos pastores tuvieron. A mí me hubiera gustado haberlo visto. Ver la gloria en los cielos, de ver cómo los ángeles cantaban, pero también saber que iba a haber paz en la tierra. Es de ver cómo iba a pasar algo paralelo allá y acá al tiempo, y era bueno. Las dos cosas buenas, buenísimas. Versículo 15 de Lucas 2. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Ahora, los pastores fueron a verificar el mensaje. No sé en qué punto estaban los pastores específicamente, pero de allá se trasladaron a donde pasó el nacimiento y se van a verificar. Ustedes se pueden imaginar la incertidumbre de los pastores mientras se desplazaban a Belén o al sitio donde nació. ¿Será que sí fue cierto? ¿Será que no fue cierto? ¿Será que qué? Yo me ponía a pensar en eso. Yo que no puedo vivir con mucha incertidumbre. Pero los pastores, ¿será que sí? ¿Y será que sí están envueltos en pañales? ¿Y será que sí están en un pesebre? Y ahora imagínense a esos mismos pastores con el asombro de entrar y decir: ¡ay, sí era cierto! Sí era de verdad. Miren al niño envuelto en pañales, en un pesebre. ¡Wow! Este es el Salvador. ¡Wow! Ese privilegio de ver a Jesús, de ver a Dios. Increíble poder haber tenido eso. De una u otra manera, un regalo maravilloso que tuvieron esos pastores, de poder recibir la noticia, ¿sí? Y de poder ir a darse en cuenta que la noticia era real y que les daba gozo y que era gozo para todo el pueblo, por medio de sus ojos carnales, de experimentarlo. No es un secreto que cuando nace un bebé, la vida de la familia cambia. La alegría se envuelve. Inclusive así hayan problemas entre el hijo y el abuelo, que va el futuro abuelo. El abuelo llega, mi nieto, y hasta ahí ya se le acabó el mal genio y de todo. Es la realidad. Pues imagínense cómo no alegrarse con esta gran noticia de ese bebé, que es el Salvador. Con esto, pues entramos al punto número 5. No solo escuches y te asombres, cree. Mire, de nada nos sirve solamente escuchar, asombrarnos, maravillarnos, ponernos emotivos, emocionales y no creer. Sí está bien volverse uno, sentir, disfrutar de las emociones, alegrarse, escuchar, asombrarse, pero hay que creer. Porque solamente el hecho de escuchar no me va a salvar. El solamente hecho de asombrarme no me va a salvar. Lo que me va a salvar es creer. Creer. Versículo 17.
Cuando vieron al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él y cuántos los hieros se asombraron de lo que los pastores decían. La reacción fue de impresión y de asombro. La reacción de los demás que estaban escuchando lo que los pastores nombraban. Y decían, "Ay, ¿cómo así que mientras estaba pasando esto, estaba pasando eso?" Pues sí, estaba pasando eso. Versículo continuación. 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Cuál es la actitud de María? Guardar las cosas ¿en dónde? En el corazón. Si se han dado cuenta que en la misma escritura dice, y sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. María está guardando eso como un tesoro grande. ¿En dónde? En su corazón. Y después de eso, ¿qué hace? Lo medita. No hace nada más. La escritura no está diciendo que hace más. Pues tú pudo haber hecho más cosas, pero lo a resaltar de María es eso, que lo guardó en su corazón y se le quedó en su corazón. Muy importante para estas navidades, ¿qué estás guardando en tu corazón? Porque si guardas amargura, ahí te vas a quedar con amargura. Queda guardada. Y en la otra Navidad, ¿qué va a salir? Pues lo que está guardado. ¿Lo vemos? Y lo identificamos. Versículo 20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo esto sucedió tal como se les había dicho. Y este versículo me encanta. Me encanta. ¿Qué fama tenían los pastores? ¿Buena o mala? Malísima. Malisísima. Y mire cómo terminan. Son muy pocas las historias. Me hubiera encantado que la historia del joven rico hubiera terminado así. Pero la historia del joven rico no termina así, ¿no? No se sabe qué pasó con el joven rico. Pero sí se sabe qué pasó con estos pastores. Regresaron, ¿a dónde? A cuidar a sus ovejas. ¿Sí? O sea, volvieron a hacer otra vez, a hacer lo que tenían que hacer. Pero ¿cómo regresan? Glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Llegan cambiados. Es lo que pasa en la vida de estos pastores. Cambian. Con esto, entonces, veamos la actitud de los pastores que recibieron un cambio, alabando a Dios por lo que Dios les había permitido ver y oír. Ahora entran estas dos preguntas para cerrar. Y es, ¿cómo sales de este lugar después de haber escuchado las buenas noticias? ¿Cómo sales tú de este lugar después de haber escuchado las buenas noticias? Y la segunda pregunta, ¿cómo vas a glorificar y alabar a Dios después de escuchar su mensaje a tu vida en esta Navidad? Porque mire lo que pasó con los pastores. Los pastores alabaron y glorificaron. ¿Cómo vas a salir tú? La idea no es que no solamente nos pongamos emotivos, contentos, alegres y salgamos y volvamos a la vida común y corriente como si no hubiera pasado nada. Sino que el Señor también cambie nuestra vida. Y el cambiar nuestra vida es que empieza a cambiar las cosas en mi corazón y en cómo yo reacciono, cómo yo trato a las personas con las que vivo, a las que me rodean. Y eso es la parte difícil. Porque nuevamente yo a veces hago este comentario y es a veces uno quiere más a la gente que no vive con uno. Y se dirige mejor a la gente que no vive con uno. Es más servicial y más amable con las personas que no viven con uno. Cuando la realidad es que debería uno ser bien amoroso y esforzarse y amar a las personas que están al pie de mío. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios y alabarlo en esta Navidad? ¿Cómo vas a glorificar a Dios hoy siendo, ¿qué? ¿Qué fecha hoy estoy? 18. Del 18 al 24, bueno, al 25 también, porque hay gente que dice, bueno, hasta el 24 y el 25 sí ya. No. ¿Cómo vamos a alabarlo del 18 al 25? Y al resto de vida. Pero a corto plazo,
en estas 2 semanitas, ¿yo cómo voy a alabarlo y glorificarlo? ¿Cómo voy a hacer que ese nuevo mensaje, porque no es nuevo, ese mensaje, más bien ese mensaje hermoso y esas buenas noticias, yo cómo se las voy a replicar a los demás? Miren, hay algo, lo voy a decir con amor, pero es un poquito duro, y es, miren, no me puedo yo quedar con unas buenas noticias tan buenas y ser yo tan egoísta y no dársela a los demás. Porque la realidad es que hay personas que no la han entendido. De pronto la escuchan así como por escucharla, pero no la han entendido. Si lo entendieran, muy seguramente harían lo mismo esos pastores, que es alabar y glorificar el nombre de Dios. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque te plació, Señor. Gracias porque a la realidad no había nadie en la tierra justo, como lo dice Romanos 3:10. Hasta cuando vino la encarnación de la persona de Jesús, Dios mismo, ya hubo un justo, ya hubo ese Hijo amado en el que tú tenías complacencia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos recordar que a través de estas cosas somos salvos, Señor, creyendo en Cristo. Gracias por enviarlo, Señor. Gracias por las lecciones grandes de humildad. Perdona, Señor, el orgullo que hemos tenido. Perdona, Señor, las formas anti de humildad que podamos presentar en nuestra carne. Ayúdanos a ser más como Cristo y a recordar, Padre Santo, lo que hiciste, aun cuando no es en este tiempo, pero a recordarlo, Señor, a poder entenderlo y digerirlo y gozarnos y alegrarnos y festejar, Señor, porque gracias al nacimiento de Cristo es que somos salvos. Te damos gracias y esperamos que seas tú edificándonos cada vez más en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y cerramos con los punticos ahí rápidamente para que los podamos tener en cuenta. Las primicias a pastores y no a principales religiosos. ¿Entiendes el valor de las buenas noticias y cuáles son las buenas noticias? Ahora sí lo entendemos un poquitico más. Listo. 3, salvación por medio de Jesús. Y 4, las señales de cómo entró nuestro Salvador a la tierra. Y el último punto, no solo escuches y te asombres, cree. Mire, si hay algo que podamos tener algo en esta Navidad, es que digamos, en esta Navidad, de verdad yo sí me las creí. Porque sí se han dado cuenta que a veces uno dice, oiga, pero es que usted ni se las cree. Pues eso es lo que a veces pasa, que uno no se las cree. Y lo que hay que hacer es creer. Creamos. Que tengan todos una buena semana.